Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están ustedes? Dios les siga bendiciendo grandemente. Que la paz del Señor sea en cada corazón de cada uno de ustedes. Mis queridos hermanos, discúlpenme, perdonen, en que algunas veces me atraso y me tomo un poco de tiempo en poder subir algún mensaje hacia ustedes para la gloria del Señor. Algunas veces me tomo un tiempo de subir video porque estoy atendiendo a mi familia. Y como ministro de Dios que yo soy, pues tengo que mi obligación atender a mi familia. En la circunstancia, en la situación que a veces nosotros como familia tenemos, también hay que sacar un espacio de tiempo para atender las necesidades de nuestro hogar y nuestra familia. Y es por eso que algunas veces pues me tardo y me tomo un poco de tiempo en subir video, porque todavía estoy atendiendo a mi familia. Pero le doy gracias a Dios que Dios me ha dado la oportunidad de sentarme aquí y poder desarrollar algún tema, algún mensaje que Dios permita que yo dé para ustedes en el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, vamos a iniciar. El tema que yo le puse viene siendo: los cristianos también se enferman, aunque tengamos fe. Nosotros como cristianos también nos enfermamos de salud, aunque tengamos fe y oremos con fe, a veces nos enfermamos. Hay cristianos que Dios los sana y hay cristianos que muchas veces Dios permite en su voluntad no sanarlos. Y hay cristianos que posiblemente de acuerdo a su enfermedad que tenga, muchas veces hay cristianos que mueren. Mueren y pues, hermanos, morimos. Pero aún así, muriendo de alguna enfermedad, Dios se glorifica. Y de eso voy a hablar más adelante, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Antes de yo empezar, vamos a orar. Voy a orar y voy a presentarlos a ustedes en mis oraciones, en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por cada hermano. Gracias por cada uno de ellos que tú lo has traído con un propósito. Aunque quizás sean poquitos los que nos ven y nos escuchan, pero esos poquitos, Señor, son tuyos. Solo que tú has permitido traer con un propósito. Te pido por cada uno de ellos que tú obres en sus corazones. Que tú obres en sus corazones. Yo te pido por cada uno de ellos que tú los sanes. Si alguno de ellos estuviera enfermo, sánalo. Trae paz, consuelo a sus corazones. Ellos se lo merecen porque estamos viviendo un tiempo. En un tiempo donde muchos quieren buscar la paz, el consuelo, el amor de Cristo. Muchos quieren buscar alguna palabra que venga de ti y son muy pocos los que lo hallan. Por eso te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Son tuyos, Señor. Bendícelos, guárdalos en el nombre del Señor Jesucristo. Abre su corazón, su entendimiento, para que tu gracia abunde sobre cada corazón de cada uno de ellos. Y te pido por mí que me ayude, porque yo soy débil. Yo soy débil. Yo soy débil. Pero en medio de las múltiples debilidades, tú nos fortaleces, nos capacitas y nos ayuda a seguir adelante para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Manifiesta tu paz, tu amor, tu gracia. Manifiesta toda tu gracia sobre cada corazón nuestro en el nombre del Señor. Manifiesta tu presencia. Te pido que tú manifiestes tu presencia, tu paz, tu gozo, tu amor en cada corazón nuestro para tu gloria y tu honra. Voy a llevar esta palabra. Llena mi boca de tu palabra de gracia, de amor, de fortaleza, de fe, de ánimo. Llena mi boca de tu palabra en el nombre de Jesús y abre el corazón, abre nuestro entendimiento
para que podamos entender tu palabra, Señor. Levanto tu palabra en alto. Levanto tu palabra en alto para que sea luz en medio de las tinieblas, para que sea luz en las naciones. En el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. En el nombre del Señor. Todo para tu gloria y tu honra. Glorifícate, Padre. Toma el primer lugar. Toma esta palabra y llévala bien lejos. Lleva bien lejos esta palabra para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Porque en medio de las pruebas, tú estás ahí con los hermanos. Tú estás ahí fortaleciendo. En el nombre del Señor. Gracias, Señor. Los cristianos también se enferman. Esta palabra de que algunos piensan, de que no tenemos fe. Sí hay cristianos que tienen fe y siguen enfermos con un propósito, y vamos a ver por qué razón muchas veces, aún teniendo fe y orando con mucha fe y consagrándonos en santidad contra Dios, hacia Dios, aún así, ¿por qué Dios permite que nosotros sigamos enfermos? Ya mismo vamos a ir el por qué Dios permite que sigamos enfermos aún teniendo fe hacia Dios y aún consagrándonos hacia Dios en santidad también, ¿ok? Y otros dicen que nos enfermamos por lo que le pasó a Job. ¿Te acuerdas, Job? En el libro de Job, en el Antiguo Testamento, que muchos de los amigos, los hermanos o los amigos de Job, le dijeron a Job que él estaba en esa condición porque él estaba en pecado delante de Dios, y por eso le sobrevino esa enfermedad a Job, porque muchos amigos de Job pensaron que él estaba en pecado. Ok, vamos a comenzar en el nombre del Señor. En cuanto a esta opinión, la opinión que muchos piensan que muchos están enfermos por causa de pecado, muchos cristianos lo toman de aquí, de Marcos capítulo 2. Vamos a la Biblia, en el nombre del Señor. Vamos a la Biblia en Marcos capítulo 2, comenzando el versículo 5. Capítulo 5, capítulo 2, comenzando el versículo 5 hasta el 12. En el nombre del Señor. Gracias, Señor. Heme aquí, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Heme aquí, Padre. Gracias, Señor. Vamos a leer. Dice: cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, hijo mío. Pero allí se encontraban sentados algunos de los escribas y fariseos, quienes pensaban en su corazón, diciendo: porque éste habla blasfemias. ¿Por qué esta persona está hablando blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pero Jesús, sabiendo en su espíritu lo que pensaban ellos, ¿verdad? Que ellos pensaban en sus corazones. Sí, asimismo, porque están pensando estas cosas en sus corazones, Jesús le dice a los fariseos: ¿por qué ustedes piensan en sus corazones esos pensamientos? Debe decir una cosa: aunque muchos piensen de ti, aunque muchos piensen de ti lo peor, Dios piensa de ti lo mejor, porque tú tienes la mente de Cristo. ¿Ok? Tú tienes la mente de Cristo. Pablo nos habla en la primera carta de Corintios, me parece que es el capítulo 2. Primera carta de Corintios, capítulo 2, por lo menos en la Biblia Peshitta, la traducción y versión Biblia Peshitta. Dice Pablo, en la primera carta de Corintios, capítulo 2, el último versículo, que viene siendo el versículo 16, dice Pablo: porque ¿quién ha conocido la mente de Jehová para que nos instruya? Pero nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. Me gusta por lo menos la versión
Y la traducción de esta Biblia, Pechita, ¿cómo la traduce? Porque dice, nosotros, la iglesia, ustedes tienen la manera de pensar de Cristo. Y la manera de pensar de Cristo hacia ti es lo más lindo, es lo más hermoso, aunque los escribas y fariseos tengan una manera de pensar diferente hacia ti. Aunque los escribas y fariseos tengan una manera horrible de pensar hacia ti, horrible, que tú estás mal, que tú estás enferma o tú estás enfermo porque tú te lo mereces, porque cometiste un pecado o porque Dios te... Bueno, no importa la razón que sea y quién diga y quién piense de ti lo que sea. Cristo Jesús tiene una forma de pensar hacia ti lo mejor. Porque Dios nos ha dado a nosotros el pensar como el de Cristo. Y el pensar como piensa Cristo es lo mejor. Dios tiene un pensamiento hacia ti hermoso. Aunque tú te hayas enfermo, débil, aunque tú te halles en problemas de justicia, aunque tú te halles en momentos de sombra, como dice el salmista David en el Salmo 23, aunque, como dice el salmista David, Salmo 23, aunque tú estés pasando por valle de sombra y muerte, aunque tú estés pasando por un momento difíciles, Dios tiene un pensamiento de ti. Y lo que piensa de ti es bueno, y Él lo va a cumplir hacia tu vida en el nombre del Señor. Por eso es que Jesús aquí en Corintios, en Mateo 2, en el libro de Marcos, estoy en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Jesús aquí está discerniendo el pensamiento de los fariseos, que no pensaban muy bien. Pero aquí Jesús hizo una sanidad hacia un hombre cojo, o mejor hablado, a un hombre que estaba enfermo, que era un paralítico. Era un hombre paralítico que estaba postrado en una camilla o en una cama. Y Jesús lo que miró de este hombre es la fe, no es el pecado. Por eso es que otras personas lo que van a mirar de ti son cualquier otra cosa menos la fe. Pero estoy seguro que Jesús, el verdadero evangelio a través de Cristo, Jesús mira de ti tu corazón, tu fe, tu buena fe que tú tienes para que Dios haga algo en ti. Entonces aquí dice, en el versículo 8, dice, pero Jesús, sabiendo en su espíritu que pensaba, qué era lo que pensaba de esta manera para sí mismo, le dijo, ¿por qué están pensando estas cosas en su corazón? ¿Tú me entiendes? Queriendo expresar que muchas veces hay personas que piensan muy mal de ti, pero Dios piensa lo mejor de ti siempre. Y a base de lo que Dios piensa de ti, lo bueno, es donde Dios va a hacer un milagro en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Tú vas a ver mucha prosperidad en tu corazón de parte de Dios, porque Dios conoce tu forma de pensar. Entonces le dice en el versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda, y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad para perdonar los pecados. Entonces Jesús le dijo al paralítico, te digo a ti, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Dios te dice a ti lo mismo. Mujer, levántate. Hombre, levántate. Tú que estás en una condición, estás enferma, estás enfermo. No importa las críticas que te hayan hecho. No importa lo que tú ya estés pasando. Dios, al tú pensar correctamente en tu corazón y al tú tener fe, Dios te va a decir, levántate, toma tu camilla, toma todo lo que Dios te ha dado y ve a tu casa. Vete, levántate en el nombre del Señor. Hoy en estos tiempos Dios va a levantar a muchas personas. Dios la va a levantar espiritualmente. Dios la va a levantar físicamente. Dios va a abrir ojos. No solamente ojos literalmente y físicamente por causa de que estén ciegos. Va a abrir los ojos espirituales.
para que muchas personas que no han visto la gloria de Dios vean la gloria de Dios en su vida. Y tú vas a ver la gloria de Dios en tu hogar, en tu casa, en tu familia. No importa el momento que tú estés pasando, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Mujer, hombre de Dios, tú te lo mereces. Tú te lo mereces en el nombre del Señor. Hablando de este tema que estoy desarrollando para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, aquí los fariseos tenían una forma de pensar distinta. En las iglesias, dentro de las congregaciones de la iglesia, hay algunas personas que todavía no se sanan por razones de que hay un pequeño grupo. Y ese pequeño grupo es como si fuera fariseo. Es como yo lo comparo como escribas y fariseos, que tienen unos pensamientos acerca de otros. Pensamientos de que tú no te vas a sanar, pensamientos que tú no vas a pastorear, pensamientos de que Dios no te use. No importa cuál sea el pensamiento. A causa de un pequeño remanente de personas dentro de las iglesias que tienen un pensamiento tan horrible, tan grave, tan negativo, hay muchas personas que todavía no se han sanado. Pero a causa de un pequeño remanente que Cristo ve, que Dios ve, un pequeño pensamiento tuyo, de un pequeño remanente que piensan y dicen, Señor, yo tengo fe. Señor, sáname porque yo tengo fe. Entonces, a causa de eso, Dios sigue haciendo milagros. Dios lo que anda buscando es gente que tengan fe. Gente que tengan fe. Y esto es parecido al hombre ciego. ¿Te acuerdas al hombre ciego en la Biblia? Que creo que era el hombre ese que dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, Bartimeo. Me parece que era Bartimeo, si no me equivoco. Bartimeo dijo, hijo de David, Señor, ten misericordia de mí. Donde mucha gente estaban esperando a Jesús y se sentían ellos bien importantes. Oh, yo me imagino que Jesús cuando venga nos va a abrazar a todos nosotros menos a Bartimeo, porque este hombre Bartimeo que está detrás de nosotros es cieguito, no ve, dito, pobrecito. Pero cuando Jesús se acercó, no se acercó a ninguno de ellos. Se acercó al más necesitado. Mi alma te alaba, Jesús. Y cuando Jesús llegó, él dijo, abran paso, porque voy a llegarme al más débil, al que está enfermo, al que no ve. Voy a abrirle los ojos al que no ve. Y así Dios va a hacer con muchos hoy en día. Muchos en la iglesia están sufriendo, están deseando salir de ese lugar, pero Dios va a venir pronto y va a abrir la vista físicamente y espiritualmente de aquellos que están ciegos para que ellos vean la gloria de Dios. Y lo va a hacer contigo. Dios te va a abrir los ojos espirituales para que tú veas la gloria de Dios en tu vida. Porque a lo vil, a lo necio, a lo despreciado, a lo que no es, Dios se llega a esas personas. En el nombre del Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Así que vemos aquí que un grupo de fariseos estaba negativo. Pero cuando Dios ve fe en nuestras vidas, Dios se llega a tu vida para que tú te levantes en el nombre del Señor. Ahora, hay cristianos que oran a Dios con fe y no son sanados. Y esto no significa que Dios no los escucha. Dios sí los escucha, pero aunque Dios sí los escucha, Dios no los sana porque Dios desea cumplir un propósito específico en cada uno de nosotros. Número uno, para que nos acerquemos a Él aún estando enfermo. Dios quiere que aún tú estando enfermo, con una debilidad, la voluntad de Dios es que Dios quiere que tu corazón se acerque a Él. Se acerque a Él. Y también que dependamos de Él. A veces la voluntad de Dios nunca ha sido sanando, pero la voluntad perfecta es ver que Dios vea un corazón que se acerca a Él, que Dios vea un corazón que es agradecido, un corazón que tiene fe y que ama a Dios y que adora a Dios. Otra razón
en la cual muchas veces Dios permite en su voluntad no sanarnos, es para que Él nos dé fuerza en nuestra debilidad. Que aún en nuestra debilidad a veces Dios nos da fuerza. Como así Dios se lo dijo a Pablo. Pablo, bástate en mi gracia. Porque el poder de Dios se hace más fuerte cuando tú más te sientes débil. Y cuando tú más te sientes débil en hablar, en enseñar a otros, en hacer algo para Dios, en cuando tú más te sientes débil, es cuando ahí Dios aprovecha tu debilidad para que Dios derrame su fuerza, su poder en tu vida. Y ahí tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida derramada. Ahí otras personas van a ver la gloria de Dios derramada sobre tu vida en medio cuando más débil tú te sientes. Y esa es otra forma y otra razón y otra causa en la cual muchas veces Dios no quiere sanarnos a nosotros o permite que nos mantengamos enfermos. Porque en medio de tu debilidad, en cualquier momento que tú te sientas débil, pero tú permaneces en la fe, se derrama la unción de ti sobre tu corazón. Y otros también reciben lo que tú recibes de parte de Dios. ¿Ve? Que Dios quiere glorificarse aún en medio de nuestras enfermedades. Y si una persona muriera, eso es una suposición, una suposición. Si una persona muere o muriera, ¿verdad? Aún así se cumple la voluntad de Dios como quiera. Y yo digo, ¿por qué? O yo digo, ¿de qué manera? ¿De qué manera aún así se cumple la voluntad de Dios? Pues de que le hayamos creído y hayamos permitido a Dios que Él obre conforme a su voluntad y no a nuestra forma. Sí, aunque una persona muera de una enfermedad, pero que la persona crea en Dios, esté en su corazón, esté puesto en Dios, y aunque muera, la voluntad de Dios siempre se cumple. Porque la voluntad de Dios es que Él se lleve la gloria, la honra, que le hayamos creído en Él. Aún así, siempre Dios cumple su buena voluntad, porque tú decidiste creer en Dios hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor. Así como lo expresa Job en el capítulo 13, versículo 15. Disculpe, hermano, el tiempo. Ya no se sabe por qué razón. Estoy mirando el tiempo. Estoy un poquito cieguito, no veo bien, me parezco a Pablo. Todavía me queda tiempo. Continuamos. Aún así como lo expresa Job en el capítulo 13, versículo 15. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿ok? En la traducción o versión Nueva Traducción Viviente. Dice Job 13, versículo 15. Pero Dios puede quitarme la vida. Dice, pero Dios puede quitarme la vida, pero Él es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso a Él. Dice Job, yo voy a presentarle mi caso a Él. ¿Qué significa? Voy a presentarle mi condición a Él. Voy a presentarle, Señor, te presento mi condición, mi causa, mi dolencia a Él. Esto es lo que me salvará. Yo no soy ningún impío, dice Job. Yo no soy ningún impío. Impío significa pecador. Significa que los creyentes, como fue Job que creyó en Dios, dijo Job, yo no soy ningún impío. Los creyentes en Cristo Jesús, aunque sean creyentes, tienen también la oportunidad de enfermarse también. Y dice Job en el capítulo 19, versículo 25 hasta el 26. Job 19, 25 al 26 dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Y un día yo estaré sobre la tierra, y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo lo veré. Job tiene una revelación de parte de Dios, porque cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive, él está viendo a Cristo. Él está enfocándose a un tiempo futuro donde viene Cristo a sanar a los enfermos, donde viene Cristo a libertar al leproso,
La fe de Dios, la fe de Job estaba puesta en un Salvador, Jesucristo. Y dice Job, yo sé que aunque yo muera, cuando llegue el tiempo de la resurrección, yo voy a ver al Señor. En el tiempo de la resurrección voy a verlo, porque la confianza de Job no estaba en él. La confianza de Job no estaba en el doctor. La confianza de Job no estaba en lo que aquel decía o dicen de ti. La confianza de Job estaba solamente en que yo sé que mi Redentor vive. Y ese Redentor hace referencia a Cristo, a un tiempo futuro. Porque muchos de los hombres en el Antiguo Testamento, Dios le daba una visión muy profunda, muy extensa de revelarle a Cristo. Porque todo se basa en Cristo. Nuestra fe no se basa en lo que otros piensan de ti. Nuestra fe se basa en lo que Cristo quiere hacer en ti. En el propósito a donde Dios quiere llevarte con esa condición que tú estás pasando. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Los hijos de Dios son maltratados, son perseguidos y también se enferman. Así como lo vemos en el apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios 12, del 7 al 9. Segunda carta de Corintios 12, del 7 al 9. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Dice así: aun cuando he recibido a Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina que viene siendo el aguijón, una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para que me atormentara o impidiera que me volviera orgulloso. No importa las situaciones que tú estás pasando, siempre hay un propósito para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Entonces dice Pablo, versículo 8, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me quite este aguijón. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Mi gracia es lo que tú necesitas. Tú necesitas la gracia de Dios en medio de tu debilidad. Porque cuando más débil tú te sientes, es cuando en ese momento el poder de Dios, la gracia repose. Pablo ha aprendido y ha entendido que en los momentos de su debilidad o en su enfermedad o la flaqueza que tuviera, la gracia le iba a dar fuerza para él caminar. Que no se preocupara por lo que él tiene, que no se preocupara por lo que otros pensaran de él, sino que la gracia de Dios lo va a acompañar y lo va a fortalecer cuando más débil se sentía Pablo. Y así Dios va a ser contigo. Así Dios va a ser con tu familia. Así Dios va a ser con tu ministerio. La gracia de Dios te sostiene. La gracia de Dios es lo que tú necesitas, hombre de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres aprobado. Porque Dios te aprobó a ti en el momento que tú creíste y aceptaste a Cristo, fuiste calificado, fuiste aprobado por Dios. Y como tú eres aprobado por Dios, pues Dios te hace acepto. Y la gracia de Dios siempre va a estar a tu favor. La gracia de Dios va a estar a tu favor siempre, aunque tú tengas momentos de debilidades en tu vida. Créelo por fe en el nombre del Señor. Lo que tú necesitas es la gracia, el favor de ti, la aprobación. La gracia significa la aprobación de Dios en ti, la calificación de Dios, que Dios te calificó, que Dios te aprobó, que Dios te hizo justo, que Dios está contento contigo, mujer. Dios está contento contigo, hombre. Eso es lo que Dios necesita de ti. Eso es lo que Dios necesita, que tú has sido calificado y aceptado por tu creer en Cristo Jesús. Y Dios te va a favorecer de gracia sobre tu casa, tu hogar y tu familia. Gloria a Dios. Ahora, la fe de Pablo. Pablo fue un hombre de fe, claro que sí. Y aún así, en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 12. Hechos, capítulo 19, versículo 12, dice que se menciona que tomaban los paños o los delantales del cuerpo de Pablo, las vestimentas de Pablo, mucha gente tomaban una parte de las vestimentas de Pablo, de paños, delantales, cosas así,
tomaban paños o delantales de su cuerpo, de la gente, y la gente se sanaban. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo seguía enfermo? ¿Por qué entonces Pablo seguía enfermo o no podía ver, le dolía sus ojos? No importa cuál sea la enfermedad de Pablo, no importa. ¿Por qué Pablo seguía enfermo o con esa debilidad? Pues porque Pablo sabía que la gracia de Dios lo iba a fortalecer. La gracia de Dios te va a seguir fortaleciendo cuando más débil tú te sientes. Por eso Dios le dijo a Pablo, mi gracia es lo que tú necesitas. Porque ya tú estás aprobada por Dios. Dios te aprobó a ti, mujer. La gracia de Dios es lo que tú necesitas en el nombre del Señor. Las enfermedades las enfermedades que son por pecado, son las que muchas veces nos hemos buscado nosotros mismos por no obedecer a Dios. Estoy hablando de las enfermedades que son por pecado. Son aquellas enfermedades que nos buscamos nosotros mismos por la desobediencia a Dios. Pero cuando Dios ve que tú eres una mujer o un hombre consagrado con fe, en santidad y aún sin enfermo, eso no es por pecado. Es que hay una voluntad de Dios, hay un propósito de Dios y es para que Él se glorifique en medio de esa enfermedad. Gloria a Dios. Entonces, no es por no obedecer a Dios, pero hay otras enfermedades que vienen por el pecado de este mundo. A veces hay enfermedades que vienen también por el consumo de alimentos llenos de grasa saturada que nos daña nuestro cuerpo, por las harinas de trigo, alimentos en alto nivel de carbohidratos, ejemplo, harinas, pan, azúcar, en tener algún contacto con algo que está podrido, A veces hay enfermedades que vienen por esas causas, pero no importa. La fe en Dios es lo que marca la diferencia en el nombre del Señor. Espero que hayan entendido el mensaje, hermano. Espero que hayan entendido el mensaje. Todavía Dios hace milagros. Y Dios va a hacer milagros en tu vida en el nombre del Señor. Para la gloria del Señor. Dios te bendiga, hermano. Lo veremos en la próxima semana, si así Papá Dios me lo permite, en el nombre del Señor. Bendiciones, hermano. Mucha fe. Que Dios está contigo.